Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 32 del tiempo ordinario del año C, y las lecturas de Lucas 20, 27, 40. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Las gentes de todos los tiempos debieron enfrentarse al enigma angustiante de la muerte y buscaron de muchas maneras encontrar una respuesta. Así los egipcios recurrieron a la momificación y el objetivo era preservar el cuerpo de la corrupción para que pudiese entrar en el mundo de Osiris. De hecho, la momificación no hace más que erigir un monumento a la victoria de la muerte. Solo una ilusión. Los pueblos de la Mesopotamia hablaban de la muerte como el descenso al mundo del no retorno. Recordemos la muy famosa epopeya de Gilgamesh, donde se presenta esta desesperada búsqueda del hombre de la planta de la vida que no acaba. Al fondo ven la figuración de dos medallones acompañados de esos dos héroes, Gilgamesh y Enkidu, que derriban al toro celeste y matan al monstruo Humbaba en el bosque de los cedros. Pero Enkidu, el gran héroe, muere y Gilgamesh no se resigna, quiere reencontrar a su amigo y quiere encontrar este árbol de la vida que no acaba para llevarlo a Uruk, la ciudad donde él reina. Cuando llega a la frontera entre los dos mundos, el de los vivos y el de los difuntos, encuentra a Siduri, que es la encargada de la taberna, que le dice: Gilgamesh, ¿a dónde vas? Cuando los dioses han creado a la humanidad, le han dejado la muerte a los hombres mientras que ellos se guardaron la vida en sus manos. Estamos viendo cómo los pueblos pensaban en tiempos de Jesús, pues queremos ver la oscuridad en que todos se movían en busca de una respuesta, porque el hombre no se resigna a una vida que no acaba. Quiere aferrarse a la vida. En el mundo helenístico, el drama de la derrota del hombre frente a la muerte está representado como un mito, el mito de Orfeo, que con su arte, con su música, consigue dominar a los animales, hace danzar a las plantas, mover las piedras, pero no consigue salvar a Eurídice de la muerte. Todas estas explicaciones tentativas presentadas a través de mitos, que son filosofías, nos muestran esta búsqueda del hombre que quiere saber cuál es el sentido de su existencia en este mundo. Este mito de Orfeo tiene un mensaje importante para el hombre de hoy y para la gente de todos los tiempos que han cultivado siempre la esperanza de obtener la vida eterna con la ciencia y la técnica. Hoy la buscan con la hibernación. Tengamos presente estos sueños del poshumanismo y transhumanismo que pretenden trasplantar circuitos cerebrales en un robot y así dar eternidad a la persona. Es una ilusión vana. Al fondo tienen un mosaico del tercer siglo que fue encontrado en Tarso, en Cilicia. Muchas cosas suceden en nuestra vida. Nacemos, crecemos, nos enamoramos, formamos una familia, educamos a los hijos, experimentamos alegría y dolor, cultivamos sueños y esperanzas, tanto esfuerzo para construir una vida y luego, un buen día, parece que todo acaba en la nada de la muerte. Los diálogos de amor, de afecto se interrumpen, la relación con las personas amadas. Entonces aparecen los interrogantes existenciales
porque no se eliminan, porque es una característica de la persona humana. El hombre es la única criatura, el único entre los animales, que es consciente que su vida tiene un principio y un fin, y si renuncia a pensar y por tanto a reflexionar para saber cómo gestionar, utilizar los años que transcurren en este mundo y que en definitiva no son muchos, y si la persona no reflexiona, deja de lado este pensamiento, entonces no es hombre, no es persona, no valoriza lo que lo caracteriza como persona. Entonces, ¿cuáles son los interrogantes? ¿Volvemos a la nada después de este acto de amor de nuestros padres? ¿Cuál es la meta de nuestro andar por la vida? ¿Volver a ser polvo? Luego, si todo acaba así, ¿qué sentido tiene traer hijos al mundo para entregarlos al triste destino de aumentar el número de las víctimas para entregarlas al monstruo de la muerte? ¿Tiene esto sentido? Otra consideración. Si existe un Dios y nos ha creado para morir, es un Dios cruel, porque ha creado al hombre, lo ha hecho enamorar de la vida y luego lo destina a la muerte. Pero no, un Dios así no puede existir. Veamos ahora lo que se pensaba en Israel en tiempos de Jesús. Hacía solamente un siglo y medio se había comenzado a hablar de resurrección en Israel. No eran como los egipcios. En todo el Antiguo Testamento se habla de un Dios que guía la vida de los israelitas en este mundo. Quiere que sean felices. Pero los israelitas no pensaban en una vida más allá de la muerte. Un siglo y medio antes de Cristo, los israelitas comenzaron a pensar que un día aparecería en el mundo un reino diferente. El reino de Dios, por tanto, un reino gobernado directamente por el Señor, y en que los justos participarían en la alegría de este mundo nuevo, pero solamente los justos, mientras que los impíos permanecerían en los sepulcros, perdidos para siempre. Más o menos hacia el mismo tiempo, los apocalípticos comenzaron a hablar de la resurrección de los impíos, quienes serían castigados severamente. El primer libro de Enoc describe las penas que estas personas tendrían que sufrir. Pero había un grupo de gente, que no eran muchos, que hablaban sobre la resurrección de los justos. Por ejemplo, Marta, hablando con Jesús, manifiesta que cree en esta resurrección de los justos. Así, cuando Jesús le dice, tu hermano Lázaro resucitará, le responde, sé que resucitará en la resurrección de los justos. Jesús le dice, no, no es esta la resurrección que yo he traído al mundo. Eran pocos los que creían en esta resurrección de los justos. Los fariseos creían, pero no eran muchos. Flavio Josefo dice que en todo Israel los fariseos serían como 6.000. El pueblo sencillo tenía otras preocupaciones y no pensaban en otra vida, pensaban en los problemas de este mundo. Luego estaban también los que ridiculizaban a los que creían en una resurrección. Eran los saduceos. Y para comprender la posición de Jesús sobre el argumento que tanto interesaba, es saber qué es lo que pensaban los que pertenecían a esta secta judía. Escuchemos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Ahora bien,
Eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero se casaron con ella. Igual los 7 que murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos suyos. Es la primera vez que aparecen los saduceos en el Evangelio de Lucas. Hemos sentido hablar mucho de los fariseos y ahora aparece esta otra secta judía. Se trataba de los ricos. Eran colaboracionistas del gobierno romano. Ellos querían introducir un poco de la cultura helenística, un poco de progreso. Eran la aristocracia sacerdotal. Los sacerdotes pertenecían a esta secta judía de los saduceos. No gozaban de buena fama y consideración con el pueblo, quienes estimaban a los fariseos por su fidelidad a la ley. ¿Qué hacían estos sacerdotes del templo desde el punto de vista religioso? Eran los funcionarios de lo sagrado, seguían los ritos de manera impecable y eran pagados por esto. Por eso hacían liturgias muy solemnes y a nosotros nos llama la atención que cientos sacerdotes no creyeran en la resurrección. Ellos, que vivían siempre en contacto con Dios, pensaban solamente en las cosas de este mundo. Entonces nos preguntamos, ¿para qué servían todas las oraciones y sacrificios de sus ritos? Servían para hacer andar bien la vida aquí en este mundo. Con sus sacrificios y oraciones eran los mediadores de las bendiciones de Dios en los campos, los animales, la buena salud, y no pensaban en nada más. Por tanto, se trataba de un comercio con Dios. Ellos ofrecían los sacrificios y las oraciones para que el Señor bendijera la vida de este mundo. Los sacerdotes y los jefes de los sacerdotes pertenecían todos a esta secta judía. Después de la catástrofe del año 70, después de la destrucción del templo, esta secta desapareció sin dejar huella. Parece que se trata de la damnatio memoriae de esta gente. Por cierto, Anás y Caifás, que pertenecían a la secta de los saduceos, son los verdaderos responsables de la condena a muerte de Jesús. Este grupo no creía en la resurrección. Eran racionalistas. Creían solamente en lo tangible y verificable. No tenían ningún problema en ridiculizar a los fariseos, pues los fariseos interpretaban de manera realmente muy vulgar a esta resurrección. La entendían como un retorno a esta nuestra vida, naturalmente sin desgracias, sin enfermedades, sin sufrimientos y con un aumento de alegría, un crecimiento inmenso de alegría. Para los saduceos solamente la Torá era inspirada, solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Respetaban a los otros libros, pero no eran el punto de referencia de su fe. Y mantenían que en la Torá no había ninguna referencia de que existiera otra vida más allá de la vida de este mundo. Además, con todo el dinero de que disponían, estaban en condición de gozar del paraíso aquí en la tierra y no sentían necesidad de creer en otra vida. Estos saduceos debieron vislumbrar que Jesús hablaba de otra vida, más allá de la vida. Se avecinan a Jesús de manera gentil, aunque luego lo querían también ridiculizar porque comprendieron
que Jesús pensaba en la línea de los fariseos. Pero como veremos enseguida, la manera de pensar de Jesús es muy distinta al dar una respuesta a este interrogante sobre el sentido de nuestra vida. Se dirigen de manera amable y le dicen: Maestro, Moisés nos ordenó, y le cuentan esta disposición del libro del Deuteronomio, que establece que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe tomar la esposa del difunto, por tanto a la cuñada, para dar posteridad al hermano. Era una manera de dar continuidad a la vida de este hermano. Además, la otra razón era la herencia de este hermano. Debía tener un heredero, y era por esta razón que se estableció que un hermano dé posteridad al difunto. Y esta práctica no era solamente de los israelitas. Los asirios y los hititas también tenían esta norma. Ahora, los saduceos introducen una historia que es conocida en la Biblia, en la historia de Sara y Tobías. Había 7 hermanos y todos murieron sin posteridad. Es una posibilidad en teoría. Entonces, dicen los saduceos, en la resurrección de los justos, ¿a quién pertenecerá la esposa? ¿A cuál de los 7 hermanos? Porque todos la tuvieron como mujer. Este razonamiento es correcto en la confrontación con los fariseos, porque los fariseos entendían la resurrección como un retorno mejorado, inmensamente mejorado, pero un retorno a la vida de este mundo. O sea, regresar a vivir en este mundo. Si los fariseos tuviesen razón, si este fuera el diseño de Dios para la vida de los justos, o sea, un retorno a esta vida, la objeción de los saduceos es válida. Esto no es posible. Por eso es importante saber qué piensa Jesús de esto. Su respuesta tiene 2 partes, 2 momentos. Escuchemos la primera. Jesús les respondió: los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir, y son como ángeles, y habiendo resucitado, son hijos de Dios. En su respuesta, Jesús introduce ante todo una distinción que hay que tener muy presente. Existen 2 mundos, 2 edades, la edad presente y la edad futura. En este mundo transcurre una forma de vida que todos conocemos, es la que aparece a nuestros ojos. Y es en esta realidad uno se casa, forma una familia. El mundo futuro, la realidad futura, no es la continuación mejorada de esta vida. No es un despertar del sepulcro para retornar a la vida de antes. La disposición del Deuteronomio no tiene ya sentido en un mundo futuro, pues allí no se muere, no se puede morir, dice Jesús. Y aquí tenemos el mensaje central del texto. La conclusión de la vida biológica no interrumpe la vida. Por tanto, no son los muertos los que resucitan, sino los vivos que entran en una condición nueva de su existencia, la de una vida definitiva. Muchos tienen la idea que están detrás de ciertas afirmaciones y ciertas oraciones que encontramos todavía en las misas o funerales, con una concepción de la resurrección de los muertos
que es semejante a la de los fariseos. Así cuando se habla de este nuestro cuerpo mortal, y pensamos inmediatamente en estos átomos que volverán a la vida para formar el cuerpo que teníamos antes. De ninguna manera. Esta era la concepción farisaica. Para Jesús, la persona vive en esta tierra una gestación, se prepara un nuevo nacimiento, después del cual ya no hay otra. Es el nacimiento al mundo y a la vida definitiva. En este mundo nuevo ya no habrá ninguna presencia de ninguna forma de muerte. De la misma manera que el feto en el seno de la madre no puede imaginarse lo que le espera en este mundo, de la misma manera no podemos imaginar cómo será la vida que hoy ya posee y que continuará definitivamente en el mundo de Dios. Esta vida, que es dada por el cielo como veremos dentro de poco, no viene del plano biológico, es la vida del Eterno. Y ya la hemos recibido, y esta es la respuesta dada del cielo por medio de Jesús. El Padre nos ha donado su propia vida, que ahora está creciendo en este mundo, en este tiempo. Sin morir, sin la interrupción de esta vida, al acabar la vida biológica, esta vida se manifiesta en plenitud en el mundo de Dios. Aunque una madre quisiera explicar la vida que le espera al niño que lleva en sus entrañas, de la misma manera, y no lo puede hacer, de la misma manera tampoco nosotros podemos imaginar cómo será la manifestación de nuestra vida en el mundo de Dios. Es hermoso lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para los que lo aman. 1 Corintios 2:9. Entonces, no existen dos vidas, una en este mundo y luego otra vida en el otro. No, es la única vida que continúa bajo dos formas completamente diversas. Entonces, lo que nosotros llamamos muerte es simplemente la conclusión de la vida biológica, y el nacimiento, como desde el principio la han concebido nuestros hermanos de fe que llamaban a este momento dies natalis, el día del nacimiento. Nos podemos preguntar por qué Dios no nos ha hecho nacer inmediatamente a la segunda vida. Simplemente porque no es posible. No seríamos nosotros. Somos humanos y estamos hechos para esta gestación en este mundo. Y luego el nacimiento definitivo a la vida del cielo. El cuerpo mortal que se enferma, que se marchita, que envejece y acaba en la disolución, a este cuerpo lo dejamos aquí, no se introduce en el mundo definitivo. Pero la persona, con toda su historia de amor, que será revestido de un cuerpo, como dice Pablo en la carta a los Corintios, un cuerpo incorruptible, glorioso, espiritual, pero los átomos los dejamos aquí. Dice Jesús, son iguales a los ángeles del cielo, porque son hijos de la resurrección, esto es, son hijos de Dios. Quiere decir que no hay necesidad de reproducirse en el mundo de Dios, en el mundo futuro, pues son como los ángeles del cielo, no mueren, por tanto no se reproducen. Nacen de la resurrección, esto es, nacidos de ese germen de vida divina que ha sido donado a toda persona por el Padre del cielo. Escuchemos ahora la segunda parte de la respuesta de Jesús. Y que los muertos resucitan lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven.
Jesús debía aportar con su afirmación una prueba bíblica para convencer a los saduceos. Los saduceos creían solamente en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, y decían que allí no se hablaba de resurrección. Y Jesús toma un texto de la Torá, del capítulo 3 del libro del Éxodo, para convencer a los saduceos que la Biblia sostiene la resurrección. ¿Cuál es el texto al que Jesús se refiere? Es el texto donde Moisés se encuentra en el desierto con la zarza ardiente y de allí sale la voz de Dios que se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús concluye que de esta expresión nosotros comprendemos que Dios no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos, pues todos viven por Él. ¿Qué quería decir? Todos los pueblos de la antigüedad tenían sus dioses, y estos dioses estaban solamente en ciertos lugares. Así el dios Melkart era el dios adorado en Arabat Amon, que es actualmente Amán. Este dios protegía a los que le ofrecían sacrificios. Era el dios de este pueblo. El dios Habdad, el dios adorado en Damasco, el dios de un cierto lugar, Damasco. Abad es un dios del trueno y la lluvia para hacer crecer las plantas o las destruye en la mitología asiria y aramea. Los egipcios adoraban a Amón, era el dios de ese lugar, era el rey de los dioses egipcios. Pero la novedad del pueblo hebreo, y Jesús lo pone muy claro con el texto del Éxodo, es que el Dios de Israel no es el Dios adorado en un preciso lugar, es el Dios de la gente, el Dios que establece una relación de amor y de amistad con el hombre. Y así, el argumento de Jesús es muy lógico. Si Dios ha mantenido una relación de amor con el hombre, esta relación de amor no se puede interrumpir porque se negaría a sí mismo. Es cierto que Dios pudo hacer de menos de Abraham, Isaac y Jacob, pero una vez que ha decidido traerlos al mundo y ha establecido con ellos una relación de amor, no puede entregarlos a la soberanía destructiva de la muerte. Los salmistas intuyeron esta verdad. No comenzaron desde el razonamiento, como los filósofos, como Sócrates, que hablaba de la inmortalidad del alma. Los salmistas comenzaron bien, comenzaron de la relación de amor. Y es sobre esta relación que Jesús enfatiza cómo es algo indestructible. De otra manera, Dios se negaría a sí mismo. Así el Salmo 16, donde el salmista está enamorado de su Dios. ¿Qué es lo que dice? Tú, mi Dios, no puedes abandonar mi vida en el Sheol. Dentro de poco descenderé, pero tú no me puedes dejar allí. La traducción dice, no puedes dejar a tu fiel, pero el texto original dice, Hasid Gesed, que se traduce tu enamorado. No puedes ver su destino en la tumba. Sé que debo entrar, ¿qué me sucederá? Y dice el salmista, me enseñarás el camino de la vida, me indicarás el camino para salir. No sé cuál, pero nosotros dos no podemos estar el uno sin el otro. Y concluye diciendo, me llenarás de alegría en tu presencia, de gozo eterno a tu derecha. Si Dios existe y ama al hombre, no puede dar la vida a la muerte. Y Jesús presenta esta verdad con la cita del libro del Éxodo. Para Él todos viven, dice Jesús. La vida que continúa en el mundo de Dios no puede ser la vida material, la vida biológica.
Solamente si Dios regala a este hombre, a esta criatura, su misma vida, entonces la persona no puede morir. Esta es la respuesta que Jesús da al interrogante más angustiante que tenemos. ¿Cuál es el destino de nuestra existencia? La respuesta es que Dios no resucita a los muertos, sino que es el Dios de vivos, el Dios que comunica su misma vida, que es capaz de superar la muerte. Esto es lo que nosotros llamamos resurrección. No una vuelta a la vida que conocemos, sino la continuidad en nosotros de la vida que el Eterno nos ha regalado. Esta es la gran noticia que Jesús trajo al mundo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.